Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio Iglesia en Salida. Soy Giovanni Krawinkel y este programa lo dedicaremos en especial a analizar y conocer un poco el mensaje de Cuaresma del Papa Francisco en este año 2024. Este mensaje que nos ayudará a vivir el tiempo de Cuaresma, y también en este espacio tenemos invitados especiales que nos ayudarán a poder hacerlo realidad en nuestra vida. Recuerden que estos tiempos litúrgicos la Iglesia nos lo propone para nuestra conversión, sobre todo este tiempo fuerte de Cuaresma antes de que llegue el tiempo de la Pascua. Y para esto tendremos de invitados en el día de hoy a Monseñor Raúl Versosa, que antes de irse de la República Dominicana, pues aprovechamos para que nos explicara de qué se trata este mensaje. Y una grata sorpresa fue encontrarnos con Fray Nelson, que estaba en la República Dominicana dando un retiro a varios sacerdotes de los canónigos regulares. Hizo un pequeño aparte también para hablarnos a todos nosotros, el público de los multimedios Vida, Televida, Vida FM, Radio ABC, con un mensaje también para la Cuaresma y por la confesión en este tiempo especial. Así que nada, disfruten de este programa, compártalo si usted lo está viendo en las redes sociales, en nuestros canales de YouTube, y pueda también este beneficio y este esfuerzo que hacemos desde Televida llegar a muchos más que lo necesitan. Así que vamos a escuchar un poco, un resumen de este mensaje de Cuaresma del Papa Francisco. Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2024. A través del desierto, Dios nos guía a la libertad. Queridos hermanos y hermanas, cuando nuestro Dios se revela, comunica la libertad. Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Éxodo 20:2. Así se abre el decálogo dado a Moisés en el monte Sinaí. El pueblo sabe bien de qué Éxodo habla Dios. La experiencia de la esclavitud todavía está impresa en su carne. Recibe las 10 palabras de la alianza en el desierto como camino hacia la libertad. Nosotros las llamamos mandamientos, subrayando la fuerza del amor con el que Dios educa a su pueblo. La llamada a la libertad es en efecto una llamada vigorosa. No se agota en un acontecimiento único, porque madura durante el camino. Del mismo modo que Israel en el desierto lleva todavía a Egipto dentro de sí, en efecto a menudo echa de menos el pasado y murmura contra el cielo y contra Moisés. También hoy el pueblo de Dios lleva dentro de sí ataduras opresoras que debe decidirse a abandonar. Nos damos cuenta de ello cuando nos falta esperanza y vagamos por la vida como en un páramo desolado, sin una tierra prometida hacia la cual encaminarnos juntos. La Cuaresma es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser, como anuncia el profeta Oseas, el lugar del primer amor. Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida. Como un esposo nos atrae nuevamente hacia sí y susurra palabras de amor a nuestros corazones. El éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto. Para que nuestra Cuaresma sea también concreta, el primer paso es querer ver la realidad. Cuando en la zarza ardiente el Señor atrajo a Moisés y le habló, se reveló inmediatamente como un Dios que ve y sobre todo escucha. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Éxodo 3 del 7 al 8. También hoy llega al cielo el grito de tantos hermanos y hermanas oprimidos. Preguntémonos, ¿nos llega también a nosotros? ¿Nos sacude? ¿Nos conmueve?
Muchos factores nos alejan los unos de los otros, negando la fraternidad que nos une desde el origen. En mi viaje a Lampedusa, ante la globalización de la indiferencia, planteé dos preguntas que son cada vez más actuales. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. ¿Y dónde está tu hermano? Génesis 4:9. El camino cuaresmal será concreto si, al escucharlas de nuevo, confesamos que seguimos bajo el dominio del faraón. Es un dominio que nos deja exhaustos y nos vuelve insensibles. Es un modelo de crecimiento que nos divide y nos roba el futuro, que ha contaminado la tierra, el aire y el agua, pero también las almas. Porque si bien con el bautismo ya ha comenzado nuestra liberación, queda a nosotros la inexplicable añoranza por la esclavitud. Es como una atracción hacia la seguridad de lo ya visto, en detrimento de la libertad. Durante 40 días estará ante nosotros y con nosotros. Es el Hijo encarnado. A diferencia del faraón, Dios no quiere súbditos, sino hijos. El desierto es el espacio en el que nuestra libertad puede madurar en una decisión personal de no volver a caer en la esclavitud. En Cuaresma encontramos nuevos criterios de juicio y una comunidad con la cual emprender un camino que nunca antes habíamos recorrido. La forma sinodal de la Iglesia, que en estos últimos años estamos redescubriendo y cultivando, sugiere que la Cuaresma sea también un tiempo de decisiones comunitarias, de pequeñas y grandes decisiones a contracorriente, capaces de cambiar la cotidianeidad de las personas y la vida de un barrio, los hábitos de compra, el cuidado de la creación, la inclusión de los invisibles o los despreciados. Invito a todas las comunidades cristianas a hacer esto, a ofrecer a sus fieles momentos para reflexionar sobre los estilos de vida, a darse tiempo para verificar su presencia en el barrio y su contribución para mejorarlo. Ay de nosotros si la penitencia cristiana fuera como la que entristecía a Jesús. También a nosotros Él nos dice: no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se nota que ayunen. Mateo 6:16. Más bien, que se vea la alegría en los rostros, que se sienta la fragancia de la libertad, que se libere ese amor que hace nuevas todas las cosas, empezando por las más pequeñas y cercanas. Esto puede suceder en cada comunidad cristiana. En la medida en que esta Cuaresma sea de conversión, entonces la humanidad extraviada sentirá un estremecimiento de creatividad, el destello de una nueva esperanza. Quisiera decirles, como a los jóvenes que encontré en Lisboa el verano pasado: busquen y arriesguen, busquen y arriesguen. En este momento histórico los desafíos son enormes, los quejidos dolorosos. Estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedacitos, pero abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto, no en el final, sino al comienzo de un gran espectáculo. Y hace falta coraje para pensar esto. Es la valentía de la conversión, de salir de la esclavitud. La fe y la caridad llevan de la mano a esta pequeña esperanza, le enseñan a caminar y al mismo tiempo es ella la que las arrastra hacia adelante. Los bendigo a todos y a vuestro caminar cuaresmal. Roma, San Juan de Letrán, 3 de diciembre de 2023, primer domingo de Adviento, Papa Francisco. Bendiciones. ¿Cuáles son los elementos que contiene este mensaje que el Papa Francisco nos ha regalado este año? Eso nos lo explica detalladamente Su Excelencia Monseñor Raúl Versosa, que en este encuentro con él en la casa del señor arzobispo, pues nos explica los 5 principales detalles que salen en este mensaje, y yo les invito a que puedan leerlo también las veces que sean necesarios. Está publicado en la página oficial de Vatican News y Vatican Va, para que cada año podamos nosotros también a la vez en nuestras parroquias, en nuestras charlas,
llevar lo que dice exactamente el mensaje como está escrito de manera oficial, y por eso nos lo explica Monseñor Raúl Versosa. Así que disfruten de esta importante entrevista con Monseñor Versosa. Bueno, ya nos encontramos con Monseñor Raúl Versosa. Monseñor, gracias por recibirnos aquí en la casa del arzobispo y la que ha sido su casa durante un tiempo, aquí en la arquidiócesis. Monseñor, queremos hablar de Cuaresma. El Papa, como cada año, nos ha enviado un mensaje a todos los católicos que nos sintonice con la Cuaresma. Y vamos a conversar en esta Cuaresma 2024 sobre algunos puntos que el Papa ha puesto en este mensaje, pero sobre todo, ¿por qué la Iglesia pone un tiempo litúrgico tan fuerte? Porque realmente toda la liturgia, la palabra, hace un cambio brusco, cambia incluso los colores litúrgicos. ¿Por qué es tan importante el tiempo de la Cuaresma? Me alegra que me haga esta pregunta antes de entrar en el tema del Papa de este año. Cuaresma significa 40, y 40 en la Biblia es el número que simboliza nuestra condición humana de peregrinos en la tierra. Condición humana llena de sufrimientos, condición humana llena de alegrías, pero también de lágrimas, llena de esperanzas y desalientos. Y es como una llamada a que volvamos al realismo. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿Para qué vivo? ¿Qué fin tiene, en definitiva, todo aquello por lo que lucho y mi corazón se esmera? Por lo tanto, son 40 días. Lo más importante de la Cuaresma son los domingos, donde en el ciclo A, que es el prototipo, nos dice cómo tiene que ser un verdadero cristiano convertido. Y nos va hablando, sin alargarme, pues primer domingo de las tentaciones de Cristo, luego de encontrar la samaritana, de que tengamos luz en los ojos, de que estemos sanados de corazón y finalmente de la esperanza de la resurrección. Por lo tanto, tiempo precioso, tiempo marcado por el color violeta, que no es solamente de tristeza, sino de esperanza, también es el color que nos ponemos en los funerales, y tiempo privilegiado como un kairos, que ya no es tiempo de reloj, sino de gracia, para volver a tres cosas de autenticidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Quiénes son los demás en mi vida? ¿Y para qué estoy en este mundo viviendo? O sea que en todo el año, en los tiempos litúrgicos que vivimos, la Iglesia nos invita a detenernos un poco. Y este tiempo pudiera haber sido de 2 semanas de reflexión, sin embargo está previo a la Pascua. O sea que antes de vivir ese momento alegre, el momento de la redención, que lógicamente viene por la resurrección, antes sí contemplamos los aspectos de qué es la muerte. Recientemente yo he estado asistiendo a varios funerales y yo me preguntaba, cada vez son más cercas, cada vez nos estamos encontrando según la edad, los que pasamos de 50, venimos al cementerio a enterrar personas y vemos la dinámica de lo que es vivir esos sufrimientos. Entonces la Iglesia nos prepara para cuando vienen esos momentos tan fuertes. Y ahora me voy entendiendo entonces por qué hay algunos puntos que lo ponen ahí. Usted ha comentado que estos domingos presentan casos de personas concretas, con situaciones concretas. Porque yo tengo el temor, Monseñor, de que a veces nos quedamos en la parte folclórica de la Cuaresma. Todo muy bonito, pero no hacemos una buena confesión. Si algunos nos preguntan, ¿qué tú crees de la samaritana? Ni siquiera sabemos ni la cita, ni el entorno donde se dio, por poner un caso, de pecadores que lograron salvarse, como Zaqueo. Y en definitiva, la Sagrada Escritura creo que son personajes que nos llaman a que nosotros somos como ellos. Entonces, ¿cómo a recibir, no sé si me explico, de que no sea un tiempo adverso, de que la Iglesia no quiere que nosotros suframos por sufrir, sino que quiere santificar eso? ¿Qué usted opina de eso? Bueno, yo empezaría con 2 frases que vengo repitiendo. Una es, no es tiempo de perder el tiempo, no es tiempo de perder el tiempo. Y otra, volvamos al más bello, a Jesucristo, a lo más bello que es la santidad y a los más bellos que son los hermanos. Por lo tanto, la Cuaresma no es folclore. La Cuaresma es tiempo de autenticidad, de quitarnos todas las máscaras, todo aquello que nos sobra. Tradicionalmente, y antes de entrar en el mensaje del Papa, la Cuaresma tenía 3 puntos centrales para vivir y convertirnos: ayuno, oración
y finalmente, vamos a decir así, todo lo que significa limosna y fraternidad. Y misericordia. Que todo nos habla de ¿qué? De vaciamiento. El ayuno corporal nos dice, mira a ver, porque si en lo físico estás tomando lo que no necesitas, si en lo físico te estás haciendo esclavo de la gula, mira a ver lo que tienes que hacer. La oración es, vuelve al Señor, que el Señor te sigue hablando. Y la limosna es algo tan serio como que el Señor nos dice, no des de lo que te sobre, da incluso de lo que necesitas para vivir. Qué tremendos los santos padres cuando nos decían, ¿dónde están las sandalias del que va descalzo? En tu closet. ¿Dónde está la ropa del que va desnudo? En tu closet. ¿Dónde está el dinero del que nada tiene? En tu cartilla del banco de aquello que te sobra. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, fue clarísimo. No des de lo que te sobra, las migajas, da incluso de lo que necesitas para vivir. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, entonces quiere decir que es un tiempo que tiene que tener hechos concretos, obras. Si se nos pasa la Cuaresma y al final pasamos balance al llegar a Semana Santa, que no están esos acontecimientos que debimos haber hecho, y además empieza con un día fortísimo. O sea, el miércoles de ceniza nos trae un recuerdo que nos conecta directamente con Dios Creador, cómo nos hizo y cómo vamos a volver ahí. Entonces cuéntenos un poco, vamos a adentrarnos en este mensaje, porque los papas pues, nos han regalado estos mensajes cada año, y qué bueno, y podemos correr el riesgo de que lo publicaron ahí, está en la página web, y ahora que es tan fácil de leer, pues no lo leemos. Perfecto. Lo primero tenemos que decir que ya cuando se nos impone la ceniza, gracias a Dios, ya no se repite aquella frase de que polvo eres y en polvo te convertirás. Se dice, conviértete y cree en Jesús y en el Evangelio. Ese es el sentido de la Cuaresma. Tú que eres barro, tú que eres ceniza, tú que eres criatura, déjate convertir el corazón ¿por quién? No solamente por tu Creador, sino por Jesucristo, tu Redentor y el sentido de tu vida. Dicho esto, yo me alegro muchísimo que el Papa, que es tan original, este año haya querido darnos un mensaje que hay que leer 2 o 3 veces por la profundidad que tiene. No es fácil de leer. Es fácil de leer algunas cositas, pero es difícil encontrar el esqueleto, el armazón. Yo me he permitido hacerlo como si fueran los 5 dedos de la mano y además nos regalara, cuando tenemos la mano completa, una moneda con 2 caras. El mensaje del Papa se llama Cruza el desierto, dejándote guiar por el Señor, por tu Dios, para salir de la esclavitud y encontrar la liberación. ¿De qué nos está hablando el Papa? Éxodo 20. Yo soy tu Dios, el Dios que te saqué de Egipto y el Dios que te he liberado. Y la pregunta es, ¿y cómo nos liberaste, Señor? ¿Cómo liberaste a tu pueblo? Te di los 10 mandamientos, que son una escuela de liberación. Uno creía que el Papa a partir de ahí se iba a centrar en los 10 mandamientos y sin embargo se centra en el desierto, la experiencia del desierto. ¿Y qué dice del desierto? Dice, el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto llevaba todavía la esclavitud en la carne y en el corazón. ¿Y a qué tipo de esclavitudes se refiere el Papa? Son 5 principalmente. La primera, el pueblo de Israel en el desierto perdió la esperanza y murmuraba y quería volver a las cebollas de Egipto y a lo que él creía que aunque había sido una vida mala, era mucho mejor que la del desierto. Y el Papa le dice, en el desierto, además de liberarte, vas a encontrar lo esencial, lo que necesitas para vivir. Es decir, vuelve al amor primero, vuelve a tu Dios, a Yahvé. Lo segundo, el desierto te invita a la realidad, al realismo. Dice el Papa, el pueblo se dio cuenta de lo que había sido la esclavitud gracias a que pasó el desierto. Y esto lo digo yo porque si no, se suele dar en los que somos esclavos del pecado o esclavos de otras esclavitudes, el síndrome de Oslo, que tanto vivir en el pecado y en la esclavitud, al final crees que eso es tu vida y que estás ciego y que tienes que ser ciego toda la vida, cuando lo que tienes que hacer es ver la luz. Tercero, el Papa nos dice, libérate del faraón. ¿Y qué son los faraones en nuestra vida de hoy? ¿Y qué era el faraón en el desierto? La codicia, la idolatría de uno mismo y, por supuesto, el querer dominar a todo y a todos. El faraón era idólatra de él mismo, se creía el rey,
se creía el sol, el planeta. El faraón era avaricioso, era codicioso, quería más y más, en hombres y en cosas. Y el faraón finalmente era también el que dominaba y dominaba hasta la tiranía. Y el Papa te pregunta, ¿qué faraoncillos tienes tú en tu corazón? Que puede ser el dinero, que puede ser el placer, que puede ser el saber, que puede ser tantas cosas que nos esclavizan y que lo llevamos ahí como una segunda naturaleza. Cuarta cosa que nos dice el Papa, fíjate en tu hermano, fíjate en tu hermano. La pregunta que Dios hizo en el Génesis, ¿dónde está tu hermano?, se repite hoy. Por eso el Papa nos invita a practicar las tres virtudes que hemos hablado antes, que son el ayuno, la oración y la solidaridad, la limosna. ¿Y por qué? Porque en positivo nos vacían para volver a llenarnos de lo esencial y tener otro tipo de vida. Y finalmente el Papa nos dice, en la lucha en el desierto vas a necesitar la oración. La oración es el arma secreta con el que te vas a poner la coraza para vencer todo lo que en el desierto pueden ser trabas. Pero a la vez el Papa, además de estos 5 dedos, nos regala una monedita. ¿Tú quieres vivir una cuaresma de conversión? Pues acuérdate de la sinodalidad y acuérdate de verdad de vivir la esperanza. Y vuelve otra vez con la esperanza. ¿Qué entiende por sinodalidad? El que en la comunidad seamos miembros activos y hagamos gestos solidarios de pequeñas y grandes cosas. Y que todo lo que hagamos en comunidad, desde la familia, que es una comunidad, hasta el trabajo y hasta tu comunidad cristiana, sea en forma sinodal, sea en forma fraterna. Y finalmente la esperanza, qué bonito, dice, la esperanza tiene 2 hermanitas que la llevan de la mano, la fe y la caridad. Y si no vives la fe y no vives la caridad, no puedes vivir la esperanza. Repito el lema de este año, atraviesa el desierto de tu vida cuaresmal, dejándote guiar por el Señor hasta llegar a la liberación. Wow. Y uno se pregunta, pero bueno, eso será para otro, pero para mí no. Uno suele señalar el pecado en el otro, pero no en uno. Y es difícil a veces hacer esa autoevaluación. Y creo que los pecados están muy claros, aunque usted mencionó algunos, hay incluso pecados dominicanos, que son ya, que nosotros vivimos culturalmente. O sea, aquí hay un grado de corrupción que ya está hasta en los niños, hasta en la cúspide política, y la Iglesia lo que nos va a plantear a nosotros los creyentes ahora es un momento propicio para el cambio. Pero me preocupó algo que usted dijo, cuando uno ya está tan acostumbrado de vivir en el pecado, incluso llega a verlo como que ya no es pecado. Y hoy las sociedades y las ideologías empiezan a decir, no, pero no es malo. Convivir 2 personas del mismo sexo no es malo. Robar en el gobierno no es malo. Y allá lo que se quieran quedar en el mal. Ahora, el que quiera salir, ¿cómo rompe ese esquema? ¿Qué tiene que hacer? Ok, está la oración, pero si no se pone como en camino, entonces a muchos nos hace falta a veces quizá un empujoncito. ¿Cuál sería ese empujoncito? Bueno, son 2 cuestiones que has planteado muy importantes. La primera, ¿por qué el pecado y el mal se convierte en una segunda naturaleza? En algo tan natural en nosotros que no queremos salir. Y segundo, ¿cómo salir de ello? Cuentan que un papa fue al circo con su niño y al salir vio una elefanta enorme que tenía una pierna atada con una soga y una estaca, y la elefanta no hacía nada por levantar la pierna y liberarse. Y dice el niño, papá, los elefantes son tontos. Dicen que tienen mucha memoria, pero poca inteligencia, porque esa elefanta podía hacer con su pata para arriba, saltarse la estaca a la que está clavada y caminar aunque fuera con la soga en la pierna. Y dice el papá, no, es que está domesticada. Ah, bueno, pues si está domesticada, que no la aten, porque no se va a ir. Entonces se encuentra con el domador de la elefanta. Dice, ¿qué pregunta más buena has hecho a tu padre? ¿Por qué los elefantes no se escapan de una soga de la que pueden prescindir y se quedan quietos? Mira, cuando esa elefantona era una elefantita pequeña, le pusimos esa misma soga y esa misma estaca. Y ella quería con la pierna salir, 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 y no podía. Y tiene grabado en la cabeza y en el corazón
que siempre que le ponen esa soga y esa estaca es inmovilizada y no puede salir. Así nos pasa a nosotros. Dios Las mío. primeras veces que caemos en pecados graves, en la conciencia nos machaca, la conciencia nos resuena, pero como repetimos y repetimos y repetimos, al final dice, no, si yo soy así, si es mi segunda naturaleza, y entonces seguimos, y aunque vayamos a confesar, son confesiones malas, mal hechas. ¿Por qué? Porque no tenemos un arrepentimiento verdadero. Solo vamos a confesar por justificarnos, como si fuera una lavadora, para salir del paso, pero es una confesión mal hecha. ¿Cómo liberarnos? Yo recuerdo que una vez mi hermana, la religiosa fundadora, estaba hablando a sus muchachas y a sus monjitas y les dice, yo no entiendo por qué la liturgia de la Iglesia, la lección continuada, las lecturas, para ser más concretos, no nos ponen esta parábola que es la clave de lo que es ser cristiano. La parábola la recogen dos evangelistas, que son, esta es la parábola. Una mujer tenía en su casa demonios. Cogió la escoba, barrió la casa y cuando ya creía que la casa estaba limpia, en lugar de haber 7 demonios, vino una legión, 100 demonios. Y preguntaba a las monjas, ¿por qué creéis que fue y qué sentido tiene la parábola? Y empezaban a decir, no, claro, porque ella barrió los demonios que veía, pero debajo del crócer había más demonios. O ella barrió, pero en el fondo, acostumbrada a que había demonios, barrió por barrer, pero quería que hubiera oscuridad, que hubiera, vamos a decir así, basura. Y daban explicaciones que nada tenía que ver con la verdad. Y dice mi hermana, el cristianismo es un movimiento doble. Tú te tienes que convertir y barrer tu casa de pecados, que eso lo hace el bautismo, y cuando pecas más adelante lo hace el sacramento de la penitencia bien hecho, pero no basta con barrer. Si el Espíritu Santo no te habita, volverán los demonios otra vez. Por lo tanto, ser cristiano es barrer tu casa del pecado y dejar que el Espíritu Santo te vaya limpiando. ¿Para qué? Para que pueda Dios mismo en su Trinidad habitarte. Mira qué bonito esto que dice San Juan de la Cruz. El Espíritu Santo quiere entrar en ti como si tú fueras una casa, pero está enfadado porque tú le cierras habitaciones de la casa, que son los pecados que no quieres que se perdonen. Unos le cierran la razón, otros le cierran los afectos, otros la sexualidad, y cada cual sabe dónde tiene los pecados y las sombras que no quiere que se limpien. Por el contrario, un domingo, lo cuento muchas veces en las confirmaciones cuando celebro, porque el Espíritu Santo lo que quiere es habitar en el confirmando. Un domingo estaba un papá con su niño en Notre Dame y dice el niño al papá, papá, ya sé quién es un santo. Dice, ¿quién, niño? Un ser lleno de luz. ¿Y por qué? Mira los vitrales de la catedral, todos son santos y todos están llenos de luz. Y entonces el papá le contó, qué bien, eso es un santo y un cristiano. Mira, hace no mucho le dijo en Bilbao, al norte de España, en la Universidad de Deusto, vivía un jesuita que no era padre de celebrar misas, sino que sencillamente estaba en el lobby acogiendo a todos los alumnos que venían a la universidad, 40 años. Y él tenía un cuadernito que llamaba Diario Espiritual. La semana antes de morir dejó escrito, el Espíritu Santo me está trabajando tanto que hasta cuando sueño por la noche, sueño cosas de Dios. Hasta el subconsciente está cristianizado y está en claridad. Eso es lo que en Cuaresma se nos pide. Volver a barrer la casa, si está llena de diablos, y volver a que el Espíritu Santo, el Espíritu del resucitado, te ilumine por dentro para que puedas en la Pascua gozar de lo que es la verdadera resurrección. Y todo eso, monseñor, porque también los demonios ocultan las consecuencias. Porque uno dirá, bueno, pero si ya para mí no es pecado y lo practico, pero la conciencia moral y lo que nos han predicado nos llevan a reconocer entonces que esos pecados sí tienen consecuencias. Claro. De manera que al que le oculten que eso ahora no es malo, pero es bueno, pero no nos cuentan de que las consecuencias las vamos a vivir. Perfecto. Y además, no solamente que te cuenten, lo más importante es encontrar a tu lado personas cristianas, personas convertidas. Y por eso la comunidad es esencial, porque uno en la comunidad puede tener momentos de mucha autenticidad,
pero otros en los que te vas dejando. Y si no hay a tu lado alguien que te estimule, que sea ejemplo para ti, que no solamente con la palabra, sino con la vida te estimule, pues es difícil cambiar. Fíjate, me estaba acordando ahora que cuando llegué a Quito para una experiencia de misión en la selva amazónica, tuvimos que comer en Quito, y en el centro de Quito hay un restaurante que se llama Padre Almeida. El tal Padre Almeida era un dominico, que antes de ser padre dominico cantaba y tocaba y era un juerguista, iba a todos los colmadones, se emborrachaba y tomaba la juerga por la noche cuando podía. Dios le llama, se convierte, incluso se hace sacerdote, pero el diablo le tienta de volver a su antigua vida, diciendo, qué aburrido lo que estás haciendo aquí, vete a lo de antes, que por lo menos te daba alegría. Como los monasterios o los conventos en este caso siempre tienen dos llaves por la noche, una la tiene el superior y la otra la tiene el guardián, no podía salir por la puerta, no podía abrir la puerta. Investigó qué ventana del convento podía ser asequible para salir a la calle y se dio cuenta que en la iglesia, encima del gran Cristo de tamaño natural que tenían en el presbiterio, había una ventana por la que él podía salir. ¿Por qué? Porque de vez en cuando esa ventana se abría para ventilar y que para los pájaros que habían entrado salieran. Pues ni corto ni perezoso, buscó una escalera por la noche, subió al Cristo y trepando por el Cristo se subía a la ventana y se escapaba a la calle. ¿Dónde iba? Vestido no de fraile, sino de paisano, a cantar, a tocar y a beber, y volvía a entrar por el mismo lugar. El prior, el superior, recibió el chivatazo, es decir, le comunicaron que uno de sus frailes estaba cantando en los colmadones, en las tabernas, y estaba bebiendo más de la cuenta. Y un día decidió, camuflado el superior, ir a la taberna donde le decían que cantaba. Aquel día, cuando iba a salir el fraile, el superior ya estaba en la taberna, al ponerse cara a cara con Cristo para trepar a la ventana, oyó de Cristo, Padre Almeida, ¿hasta cuándo, Padre Almeida? ¿Hasta cuándo? Y él, por salir del paso, le dice, hasta muy pronto, Cristo, hasta muy pronto. Y saltó. Sale a la calle y se da cuenta de que hay un entierro en el que están llevando la caja del muerto en andas, es decir, caminando, y con las velas. ¿Cómo un entierro a las 3 de la mañana? ¿Qué ha pasado aquí? Y entonces él sintió la conciencia de que era sacerdote y dijo, ¿quién ha muerto? ¿Y por qué ha muerto? ¿Cómo ha muerto? ¿Y por qué este entierro aquí? Y sin decir una palabra, aquellos que llevaban el ataúd, la caja, abrieron la caja y cuando vio quién estaba, era él, el muerto. Y al ver aquello, allí mismo, que estaba todavía en la puerta del convento, se volvió al convento y nunca fue a la taberna, porque si ese día llega a ir a la taberna, el superior con pruebas le hubiera expulsado y le hubiera hecho laico. ¿Ves? El Señor en la Cuaresma nos pone cantidad de SOS, de bombillos, de alarmas para que cambiemos de vida. Ah, qué maravilloso, que estas historias son las de nuestra propia vida y la que nos pone la liturgia en la Cuaresma. Ahora, pues particularmente yo quiero estar más atento a lo que esas lecturas y a la combinación de la primera lectura, el Salmo, el Evangelio, porque cada uno de esos domingos será nuestra propia historia. Exacto, recuerden y repito que los 5 domingos que vamos a tener en Cuaresma eran los que los neófitos, los que se van a bautizar, en resumen, eran las 5 claves o las 5 realidades que para ser cristiano tienes que vivir. Superar las tentaciones, recobrar la vista, beber del agua puro, resucitar y en todo caso entregarte de verdad a Jesús. ¡Qué maravilla! Entonces, Monseñor, este mensaje nos prepara para la Pascua. Una persona que está mirando la vida de un cristiano tiene que ver en él que lo que él cree le llena la vida. Entonces a veces somos cristianos de estar sentados en el banco y necesitamos hacer prácticas, tareas. Usted acaba de hablar de que estas 3 herramientas, armas que la Iglesia nos pone para vivir nuestro cristianismo, empieza por el ayuno,
La oración y la limosna. Y la limosna, la caridad. Y también la iglesia ha dedicado este año a la oración. Nos está diciendo, hay que orar más. Empecemos por el ayuno brevemente. Mientras yo grabo esta entrevista, me duele una parte de mi cuerpo desde anoche. Y bueno, yo me preguntaba, ¿y por qué un cristiano ante un dolor, y este puede ser un dolor pequeño, muchos de los que nos estarán mirando tienen grandes dolores, dolores físicos, de enfermedades, cánceres, y tienen dolores por la situación que han vivido, hicieron grandes males, se separaron, rompieron sus familias, y estas personas muchas veces piensan que Dios quiere imponernos un dolor para hacernos sufrir, pero yo veo que la iglesia nos predica que el sufrimiento es salvífico y nos transforma, y a veces no lo entendemos. Mira, ante el dolor yo tengo 4 principios que tenemos que orarlos, no solamente reflexionarlos. Primero, Dios nunca da el sufrimiento, pero lo permite. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos es finito y este mundo nos da sufrimiento. Ahí tenemos los terremotos, ahí tenemos los volcanes, ahí tenemos tantas calamidades naturales que son naturales porque este mundo está en evolución. Entonces Dios no da el dolor, pero permite el dolor porque el mundo está hecho así. El mundo está hecho en imperfección. Segundo, Dios no te quita el dolor, pero te lo da sentido, te da sentido. ¿Y cuál es el sentido que tiene el dolor? Lo primero es aceptarte que tú eres limitado. Segundo, aceptar que todo lo que unes al Cristo, a Jesucristo, en lo que falta, como dice San Pablo, la pasión, eso te va a ayudar a hacer como una corredención, a que sea un sentido salvífico. Tercero, digo, el Señor nos ha dado inteligencia para quitar el dolor y evitar los dolores, tanto naturales como sociales como físicos. Y cuarto, y muy importante, cuando llegan los dolores, y sobre todo dolores que te van a llevar incluso en teoría, si no se hace un milagro, a la muerte, tenemos que estar mentalizados de que el diablo, el diablillo, nos va a tentar de esta manera. Lo primero, te llega un cáncer, por ejemplo, y tú no te lo crees. ¿Cómo que a mí me llega un cáncer? Pero si yo no lo merezco, ¿por qué yo tengo cáncer? Y entonces dices, esto no es real. Y buscas un médico y 2 médicos y 3 médicos y al final te dicen, usted tiene cáncer. Segundo momento de tentación, la rebeldía. Pues no, señor, no, señor. Si tú me has dado esto, yo me voy a olvidar de ti. ¿Y para qué tantos años de hacer oración y de ascesis y de comunidad? Tercero, viene el chantaje. Le dice, mira, Señor, perdóname, pero yo te pido una cosa. Cúrame, sáname. Y si me curas y me sanas, yo te prometo que te cambiaré de vida. Cambiaré de vida. Y a veces el Señor, muchas veces, y la señora y los santos, hacen el milagro y la persona se sana. Pero a veces, que también es así, no te sanas. Y entonces viene la cuarta etapa en la que, gracias a que el Espíritu te ilumina, tú aceptas el dolor y dices, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras y para lo que tú quieras, porque sé que todo este dolor no es baldío, que este dolor va a ser aplicado por otras personas y va a ser aplicado en mi persona para que yo busque la autenticidad y la santidad. Y muchos se curan habiendo visto a otro que no se curó, pero que soportó, bueno, la palabra soportar quizás no, sino transformó ese dolor y logró bendecir al Señor, porque muchos maldicen cuando no ven la fe, entonces se da como usted dice. Eso refleja un poco también lo del ayuno, que es hacerse un poco de sufrimiento en este tiempo y nos viene bien. El ayuno significa físicamente quitar grasas, quitar triglicéridos, colesterol, pero en sentido ya espiritual, el ayuno es no hacer de la comida, del placer, Dios, un Dios, sino ponerlo como mediación. Nunca es un fin la comida, nunca es un fin el placer, nunca es un fin el tener, nunca es un placer todo lo que significa acumular, sino son medios para vivir. Y entonces la oración. Este año, ¿por qué el Papa y la Conferencia Episcopal Dominicana nos han insistido tanto en el que nos concentremos en la oración? Porque el año próximo vamos a celebrar
el gran jubileo de la redención. Y el lema es Peregrinos de la Esperanza. Y hemos dicho antes, peregrinos, no hace falta que nos lo diga nadie porque estamos peregrinando. El tema de la esperanza sí nos lo tienen que recordar, porque el Papa nos vuelve a asistir en el mensaje de Cuaresma. Se puede ser peregrino protestón, murmurador, de mal genio, de cansancio. Bueno, pues peregrinos de la esperanza quiere decir que nos tenemos que preparar y estar alerta y como las vírgenes en vela. Voy a contar aquí una historia muy bonita. Dice un alumno a un padre espiritual: ¿qué puedo hacer cada día para ganar algo más de Dios? Para ganar de Dios. Nada. Como no puedes hacer nada para que el sol amanezca más temprano. Pues entonces, padre, ¿para qué rezo? ¿Para qué voy de retiro? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué hago ascesis? Para que cuando el sol salga por la mañana, en lugar de encontrarte dormido, te encuentre despierto. ¿Por qué necesitas oración? Para que cuando Dios se quiera revelar, en lugar de encontrarte dormido, te encuentre despierto, como las vírgenes vigilantes que esperan al esposo. Qué maravilla. Bueno, pues, Monseñor, gracias por compartir con nosotros esta etapa de Cuaresma que vamos a vivir. Ojalá que lo podamos vivir intensos, así como vamos a vivir la Pascua, que será otro momento de gracia. Y bueno, le pregunto finalmente, Monseñor, usted ha estado un tiempo aquí, ha conocido República Dominicana, el pueblo dominicano, su fe. En estos años también le vimos trabajar intensamente con el tema de la Altagracia. Usted nos deja un legado también de actualizar esta vivencia de tantos años de la Altagracia y la verdad que después de haber oído tantas catequesis y haber vivido ese tiempo, yo voy ante la imagen y ya voy de otra manera. Y quiero de verdad agradecerle ese trabajo. ¿Cómo se ha sentido usted? ¿Qué ha visto de este pueblo? ¿Qué nos aconseja? Usted, el Papa le envía otra misión, pero creo que aquí estos años han sido intensos en esos temas y den un consejito a los dominicanos, porque hay algunos temas que la verdad, yo lo escuché cuando usted llegó, que nos contó en las primeras entrevistas de las cosas que más le preocuparon, enseguida llegó y vio, y de algunas seguimos ahí, de otras podemos quizás salir con un poco de voluntad y nosotros los católicos también ayudar. Así que cuénteme un poquito de eso. Bueno, primero ha sido una experiencia de gracia enorme. He recibido muchísimo más de lo que yo he podido aportar. Mi lema siempre ha sido amar, servir y aprender. Y cuando uno va con esa actitud, pues el Señor le premia. Me preocupan sobre todo dos cosas. Una en lo deficiente y otra en lo sobrante. En lo deficiente me preocupan las vocaciones. Tenemos que rezar y tenemos que suscitar vocaciones cristianas al matrimonio cristiano santo católico, a la vida consagrada femenina y masculina y al sacerdocio. Pero no porque el que no tenga una vocación definida, un cristiano, vamos a decir así, de a pie, no sea cristiano, no, porque para ser cristiano de verdad, tú tienes que encontrar tu vocación, tus carismas y tus funciones. Por lo tanto, recemos, demos ejemplo, y preocupémonos del seguimiento personalizado de los jóvenes, chicos y chicas, porque en el confesonario, en la dirección espiritual, en el acompañamiento es donde nace la vocación, donde descubres que ha nacido la vocación. Eso vamos a decirlo por defecto. Y por exceso sobrante, yo no he encontrado hasta ahora ninguna nación católica que los laicos y los movimientos laicales tengan tanta fuerza. Entonces pido para que estos movimientos laicales, que no voy a nombrar a ninguno ahora, tengan una buena formación, no se les suba, como decimos nosotros, a la cabeza el orgullo, sino que sigan siendo humildes y que de verdad esto que han encontrado en la Iglesia como una nueva conversión sea duradero y sea en una Iglesia de sinodalidad y de misión. Por decir un ejemplo, cuando el grandísimo y potentísimo movimiento de Maús hace el grito de Jesús ha resucitado, y dicen ellos, en verdad resucitó, y yo no me quedo ahí, en verdad resucitó y mi vida ya cambió porque entró en mi corazón y me invita a vivir en una iglesia
de sinodalidad y misión. Eso sería un laico perfecto, el que se ha encontrado con Cristo resucitado, el que Cristo va en el corazón, no solo aquí y en los labios, y el que su vida es una vida de iglesia comprometida. Y una última cosa, amen mucho al Papa, quieran al Papa. ¿Por qué? Porque este es el Papa que el Señor ha puesto en estos momentos tan difíciles. Y de verdad, cuando en algunas cosas no entiendan lo del Papa, no juzguen. Hagan el esfuerzo de ver qué hay en el fondo, porque el Papa nos necesita mucho en este momento. Oración, apoyo. Y ya saben que los signos de la catolicidad, y no se pueden perder, son la Eucaristía, la Virgen con su rosario y el Papa. Esos son los signos que nos definen. ¿Qué se lleva de la advocación de la Altagracia, monseñor? Que soy un fanático. La llevo en el corazón. No es que me llevo, es que la llevo en el corazón. Soy un fanático de ella. Encontró los detalles necesarios para ver ese amor y por qué los dominicanos la declaramos protectora y tenemos esa... Y no solamente reina, sino emperatriz, soberana, porque yo creo que realmente ha sido un grandísimo regalo al pueblo dominicano el icono de la Alta Gracia, y pido de verdad que lo que allí se significa en la espiritualidad de Jesús, el niño Jesús, en la espiritualidad de la Madre María y de San José, que definan siempre al pueblo dominicano. Monseñor, un mensaje a los comunicadores católicos, que creo que tenemos también una gran responsabilidad a través de estos medios, y la Arquidiócesis, pues Multimedios Vida, estamos en eso, pero me gustaría usted también, que tiene una gran afinidad hacia los medios de comunicación, nos envíe un mensaje. 3 palabras: entretener, formar y evangelizar. Entretener quiere decir abrirse a las noticias con elegancia, con una buena profesionalidad. Enseñar y formar quiere decir que los medios son una herramienta para que nos humanicemos y para que vivamos personalmente y colectivamente virtudes que los medios tienen que reflejar. Y finalmente evangelizar, porque es el nuevo areópago y el púlpito de nuestro tiempo. Yo diría a los comunicadores: no tengan miedo a ser cristianos evangelizadores, comunicar evangelizando y evangelizar comunicando. No tengan miedo. Y segundo, recuerden, la verdad les hará libres. Y la verdad siempre va unida a la caridad, porque una verdad sin caridad es una verdad falsa, y una caridad sin verdad es una caridad falsa. Unan la verdad y la caridad. Amén. Bueno, monseñor, particularmente de mi parte, de verdad muy agradecido todo el tiempo que hemos podido compartir ante las cámaras también, que me ha dado esa distinción de poder dialogar estos aspectos que a veces con un obispo pues no es fácil o lo oímos en el púlpito, pero gracias a Dios en estas cámaras hemos podido compartir con usted varias veces. Y la comunicación ahora es virtual, de nada le llamamos un día en un Zoom dentro de un tiempo, porque necesitamos esa formación y ese ánimo. Gracias, monseñor. Muchas gracias y bendiciones de verdad, de corazón, para todos los que nos estén viendo y escuchando. Bendiciones. Amén. Qué bueno que podemos contar con varios predicadores que nos ayudan también a entender toda la doctrina católica, formadores, y también pues que las redes sociales, como en el caso de estos canales de YouTube, pues hacen una colaboración maravillosa a la expansión del Evangelio. Uno de ellos, Fray Nelson, que en su canal de YouTube con más de 500,000 de seguidores, cada día nos da estos consejos sobre cómo estar pegados de Dios y cómo vivir nuestra fe católica a través de su prédica. Pudimos encontrarnos con Fray Nelson en Cefijufa cuando estaba impartiendo un retiro a los sacerdotes canónigos regulares, y nos permitió pues unos minutos para hablarnos también de este tiempo de Cuaresma y de otros puntos muy importantes que estaremos compartiendo con ustedes en esta entrevista. Bueno, ya aquí en Cefijufa, en nuestra casa, estamos con Fray Nelson. Nos hemos enterado que estaba aquí impartiendo un retiro y hemos aprovechado. Como saben, Fray Nelson pues tiene ese canal de YouTube con muchísimos seguidores y haciéndonos tanto bien cada día. Bienvenido a nuestro canal Televida, Fray Nelson, y este espacio Iglesia en Salida. Muchas gracias, Giovanni, y junto contigo
el saludo a los televidentes, a quienes puedan recibir este mensaje, especialmente a través de las redes sociales. Bueno, estamos ya inmersos en la Cuaresma. El Papa nos ha regalado un mensaje en el que nos invita a salir del desierto. Y viendo esa realidad que vivió el pueblo de Israel, mucha gente lo ve tan lejos que dice, no, bueno, pero eso era el pueblo de Israel y yo veo que usted en sus mensajes, y uno que hizo recientemente estando aquí, interpelaba a fundar, a formar los líderes de la iglesia, incluso se forman en la casa. Me encantó tanto como usted dijo, eso que yo soy hoy, lo hizo mi mamá. Es un poco para las familias, es bueno que le digamos que estas tareas que la iglesia nos presenta en este tiempo tan fuerte son para generar a los católicos que van a dirigir la iglesia a partir de nosotros. Yo creo que tenemos que seguir el ejemplo de la arquitectura o también de las plantas. Para tener un árbol que crece y que se ve hermoso hay que tener raíces profundas. Lo mismo para un edificio. Un edificio que tenga una gran altura requiere un cimiento profundo y ese cimiento es el que da la familia. De manera que no podemos vivir solamente obsesionados con lo de fuera, con lo que se ve. Se verá en el futuro lo que nosotros sembremos ahora y se siembra especialmente en la familia, no cabe la menor duda. Qué bueno, padre, y bueno, ser esa iglesia en salida es esa iglesia doméstica que formamos. Hoy estamos asistiendo a una grave presión ideológica de la sociedad que quiere cambiar lo que muchos hemos conocido y que la iglesia sigue a través de su doctrina, usted que es formador también de nuevos sacerdotes. ¿Cómo ve esta situación que parece una guerra entre los que somos creyentes y los que no son? Yo creo que es interesante desenmascarar los intereses, darnos cuenta que lo que nos venden como libertad en realidad es una estrategia que beneficia a unos pocos y beneficia fundamentalmente en términos de poder para algunas agendas políticas y también en términos de dinero para pues, lo que esto trae, ¿no? Te doy solamente un dato, Giovanni. Hace poco escuchaba a un médico pro vida en Estados Unidos, que comentaba lo que implica esto que llaman transición, es decir, eso de que una persona nació con un determinado sexo, pero quiere hacer una transición al otro sexo. Y para muchas personas este es un tema simplemente de autodeterminación y de libertad. Y comentaba él, mire, el número de operaciones quirúrgicas que se requieren para hacer esa transformación oscila entre 10 y 15. 10 y 15 operaciones. Él hablaba, por supuesto, de las cifras de Estados Unidos. Cada una de esas operaciones está arriba de los $10,000, mucho más de $10,000, pero pongamos eso. Eso quiere decir que cada transición es un negocio que empieza en el orden de 120, 150, $200,000. Pero no es solamente eso. Las personas que hacen ese tipo de transición requieren de por vida tomar hormonas, porque su cuerpo no les produce. Por ejemplo, una persona que nació como varón no produce la progesterona, no produce las hormonas femeninas, que son las que le dan la forma típica al cuerpo de la mujer. Entonces, como esta persona quiere tener cuerpo de mujer y su organismo no produce esas hormonas, tiene que tomarlas. No son caramelos, son hormonas de por vida. Eso significa que cada persona que hace esta transición se convierte en un cliente vitalicio de las farmacéuticas. Y eso no lo ve la gente. La gente cree que cuando nosotros advertimos sobre lo que hay detrás de esto, somos enemigos, somos homófobos, somos transfobos, y resulta que lo que estamos viendo es lo que nos interesa que vea todo el mundo, que hay intereses detrás de esto y lo que esto significa. Por supuesto, en algunos lugares de Estados Unidos, que es el país de donde tenemos más cifras,
la demanda de transiciones sexuales se ha multiplicado, por favor escúchame la cifra, en un 4000%. Es decir, que si hace 20 o 30 años había un caso de disforia de género, ahora por cada niño o niña, que casi siempre son niños, varoncitos, por cada niño o niña ahora hay 40 niños. Es decir, el negocio se ha multiplicado por 40. Y esto significa 40 veces más clientes para las farmacéuticas, para los que hacen las operaciones, y luego las operaciones para reversar eso que se ha hecho, y luego los acompañamientos psicológicos que se requieren tanto en un sentido como en otro. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros tomemos conciencia de los intereses y que nos demos cuenta que la institución que fundamentalmente está defendiendo la integridad emocional, psicológica y física es ante todo la Iglesia. Que ha habido casos lamentables, repugnantes, condenables de personas de Iglesia, sí, ciertamente, en porcentajes iguales o menores a los que se dan en otras profesiones o actividades. Pero al mismo tiempo tenemos que tomar conciencia de que masivamente la enseñanza de la Iglesia, empezando por nuestro Papa Francisco, ha sido muy clara en este sentido. Así que yo creo que es un gran antídoto ir mostrando los intereses que hay y también mostrar la confusión en los argumentos. Por ejemplo, una confusión que es muy clara es la confusión entre libertad e indeterminación, porque nos están vendiendo la idea desde hace unos cuantos años, no son tantos tampoco, nos están vendiendo la idea de que cuanto más indeterminado seas, más fluido eres, entendiendo por indeterminación lo que ellos llaman género fluido. Es decir, que si tengo la posibilidad de ser tanto por ciento varón, tanto por ciento hembra, y que puedo cambiar ese porcentaje a mi antojo, ya con eso soy más libre. Es una falacia, es un engaño terrible, pero ese engaño hay que hacerlo ver. Y hay que hacerlo ver por amor a la gente, por amor a los niños y a los jóvenes. Yo creo que esa es una de las acciones proféticas en salida que debe tener nuestra Iglesia Católica en este tiempo. Y desde los medios y todas nuestras redes. Y en este tiempo de Cuaresma, Padre, pues la Iglesia con estas 3 armas que nos da, y he estado hablando con nuestro director, el Padre Kennedy, cómo seguir haciendo una campaña, por ejemplo, con el sacramento de la reconciliación, porque siento que vamos a lo muy light, le hemos perdido también todo haber vivido el tiempo de la pandemia, en el que las misas la veíamos en la transmisión, pero es que uno no puede confesarse a través de un chat o a través, tiene que ir al sacramento. Y me gustaría que nos dé algún consejo para fortalecer esa confianza que muchos han perdido en este sacramento de la reconciliación. Muchos predicadores, de nuevo empezando por el Papa, han destacado el aspecto de la misericordia como un elemento fundamental sanador del sacramento de la confesión. Pero la confesión tiene otras 2 dimensiones que hay que recordarlas, sin disminuir el tema de la misericordia, que es tan necesario como consuelo, como bálsamo para los corazones. Pero hay que recordar otros 2 aspectos, que la confesión es el momento de la verdad, y llegar uno a su propia verdad es empezar a crear una cultura que supere la corrupción. Giovanni, yo ejerzo por encargo de mi comunidad una labor misionera, tú lo sabes, viajo por muchos países, en América Latina he estado desde Chile hasta el norte de Canadá, he tenido oportunidad de ir al Asia, Europa, Australia, y hay una cosa de la que estoy seguro, si hay un problema número 1 en las clases dirigentes hoy se llama corrupción, y la corrupción empieza por la mentira. La corrupción empieza por decir, la ley rige para otros, pero para mí no. Ahí empieza la corrupción. Entonces, si nosotros queremos un remedio eficaz para la corrupción, tenemos que entrar en la verdad del corazón. Y eso es lo que nos da el sacramento de la confesión.
en el sacramento de la confesión yo me encuentro con mi verdad, y mi verdad es que soy un pecador, pero un pecador que es amado y al que Dios le tiende la mano. Entonces, no olvidar que junto a la misericordia, la confesión es el momento de la verdad. Y también es el momento, que esta otra idea creo que es interesante para fortalecer nuestro amor a la confesión es el momento de la reconstrucción. Hermosamente lo decía un predicador, se lo escuché hace unos meses, decía: la confesión te acerca a la mejor versión de ti mismo. Es decir, la confesión nos pone en movimiento, y ese movimiento de reconstrucción es muchas veces el impulso que necesitamos para salir de tanto estancamiento que tenemos hoy. Entonces, maravillosa idea. Por favor, le das mi saludo al Padre Kennedy. Tuve ocasión también de saludarlo brevemente estos días, y me parece muy importante destacar la confesión como el momento de la verdad, como el momento de la misericordia y el momento de la reconstrucción. Es realmente ese nuevo comienzo que el corazón de Cristo, en toda su ternura y en toda su sabiduría, nos dejó, para que no nos quedáramos estancados, sino para que avanzáramos como pueblo de Dios. Incluso se va diferente luego al sacramento de la Eucaristía. Claro. Libre. Me pasa cuando lo vivo. Entonces, finalmente, Padre, me gustaría que envíen un mensaje a todos los televidentes de Televida en esta Cuaresma, que cada año parecería que es lo mismo, pero Dios quiere encontrarse con nosotros de manera especial ahí. Yo creo que sí. El Papa Francisco ha declarado este año de la oración. Y para mí el año de la oración es un año repleto de bendiciones. Yo te quiero decir, a ti que estás recibiendo estas palabras, vive el año de la oración. Vive este tiempo. Vívelo con la intensidad y con la convicción de que es una oportunidad que te está dando el Señor, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración sincera y a través de la confesión. Muchas gracias por estar aquí, y gracias a ti, estimado Giovanni. Me parece que es pertinente ofrecer la bendición. Claro que sí, Padre. Que sea bendición para todo el equipo de producción, el equipo técnico y de asesoría académica, teológica de Televida, y para todos ustedes, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Fray Nelson. Dios le bendiga. Muchas gracias, Giovanni. También es importante leer. Frente a esta catedral primada se encuentra la librería del Arzobispado de Santo Domingo, y hemos querido venir hasta esta librería para buscar siempre los libros y el material que pudiera ayudarnos a vivir nuestra fe, a aprender la doctrina, y muchos de ellos se encuentran en esta librería de Sor Laporte. Entonces, vamos a entrar en la librería y vamos a ver qué libros podemos nosotros leer en este tiempo de Cuaresma. Bueno, en todos los tiempos litúrgicos es importante nosotros ayudarnos también con material que podamos leer. Por eso en nuestra librería, en la Arquidiócesis de Santo Domingo, usted va a encontrar siempre material disponible para cada tiempo litúrgico y otros libros de muchísimo interés. Pero ahora vamos a ver específicamente los libros que nos pueden ayudar en este tiempo de Cuaresma. Uno de ellos es Para vivir la Cuaresma, de Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, una guía para vivir este tiempo con varias acciones y actividades. Algunas de ellas: la Cuaresma en sí misma, la Cuaresma en la Biblia, entremos en Cuaresma, ayuno cuaresmal, cómo ayunar, etc. Monseñor Ramón Benito de la Rosa es arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros y presidente de la Asociación de Comunicadores Católicos Sociedad de la Palabra Multimedia, y autor de más de 60 libros. Otro de los libros es Celebrar la Cuaresma, del editorial CCS, de la colección Celebrar y Orar.
Y aquí en la librería del Arzobispado Sor Virginia Laporte, usted puede encontrar libros, artículos religiosos y litúrgicos en la calle Arzobispo Meriño 202, esquina Arzobispo Noel, en la zona colonial, frente a la Catedral Primada de América. Puede llamar a los números 809-689-8676 y también puede encontrarnos en nuestra cuenta de Instagram, @librería arzobispado SD. Así que ya lo sabe, cuando usted tenga que buscar un detalle religioso, libros litúrgicos y también ornamentos y bueno, toda una línea que usamos en la Iglesia Católica, venga a nuestra librería del Arzobispado Sor Virginia Laporte. Concluimos este programa especial de Cuaresma aquí desde nuestra Catedral Primada de América y habiendo aprendido bastante de lo que nos explicaba Monseñor Versosa y Fray Nelson y también lo que usted puede conseguir a través de estos libros que le hemos presentado aquí en la librería, a que podamos vivir una Cuaresma santa, una Cuaresma que nos transforme, que nos ayude en ese proceso de conversión a ser luz del mundo. Ese ha sido el deseo de este espacio Iglesia en Salida, producido por Televida para nuestros multimedios Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo y se encuentra en nuestros canales digitales de YouTube y Facebook. Usted comparta este contenido y agradecemos también a los medios de comunicación que los retransmiten. Un saludo especial a los de Promesa MRC en Nueva York y los canales digitales también de Ecocatólico, APM Prensa, que siempre retransmiten este espacio, así como el canal de televisión de Santiago, Luz Divina TV. Bendiciones para todos ustedes, soy Giovanni Krawinkel y esto es Iglesia en Salida.